Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia del Foro San Benito de Europa, que tiene como hilo conductor todo este ciclo el valor del testimonio, el valor de los mártires. Aparte de eso, voy a presentar al conferenciante, que tiene que ser una presentación, me ha hecho llegar que quiere una presentación breve y sencilla, de manera que no me voy a alargar sobre sus méritos o sobre su currículum académico, pero sí que voy a decir algunas cosas. En el terreno personal, primero se me hace extraño presentarle porque es la primera vez que me ocurre que estoy presentando a alguien que está en su casa, porque como prior de la abadía, esta es su casa y todos nosotros, incluidos yo, somos invitados aquí. Pero hecha esta salvedad, también quería decir que a Fray Santiago Cantera lo conocí en el CEU el último año que él estaba allí, porque su vocación ya era muy clara, ya había tomado la decisión de ser un monje. Estábamos con alguna duda todavía, Santiago, sobre la orden. Creo que acertó plenamente porque eligió la orden de San Benito precisamente por esa combinación entre trabajo, estudio, oración, porque hubo muchas voces que entonces le dijeron que era una pena que desperdiciara todo ese caudal de conocimientos, toda esa trayectoria que a pesar de su juventud era ya brillante y de hecho ha podido seguir desarrollando su carrera también aquí en el Valle de los Caídos. En los meses que yo coincidí con él como profesor en el CEU, pues tuvo una gran importancia en mi vida y en la de toda el área de historia, porque no sé si lo sabe, pero los apuntes que me dejó han sido utilizados por varias generaciones de profesores de historia, por su sencillez, por su facilidad de transmisión. Y a partir de ahí también quiero decir que la tesis doctoral que yo realicé sobre el Valle de los Caídos, la primera que se ha hecho sobre el tema, ha sido posible gracias a él. Primero porque me cedió un trabajo de investigación sobre la redención de penas, que ese era el tema central de la investigación, y luego porque me ayudó durante todo el proceso de la tesis también de la forma decisiva. Me dio entrada en la abadía, por eso estoy aquí hoy. Gracias a eso pude entrevistar a los monjes que habían convivido, muchos de ellos con los presos que todavía estaban aquí, libres ya, cuando llegaron ellos. Y en definitiva he tenido este apoyo y esta información durante mucho tiempo que me ha ayudado a completar la tesis y sobre todo he tenido sus oraciones durante todos estos años. Fray Santiago es historiador, como decía hace un momento, y tiene una brillante trayectoria. Como digo, al principio lo he dicho, no quiere que se resalten sus méritos, simplemente diré algo. Aquí en el Valle ha seguido publicando, y todas sus publicaciones sobre historia levantan la misma expectación. La última es bien reciente y es sobre la España visigoda, Hispania, en la que hace lo que hace él normalmente siempre. Aparte de transmitir información y centrar el tema, en este caso la España visigoda, desmontar mitos. Mitos porque en torno, por ejemplo, a los visigodos, que es para hablar de su última publicación, es un tema que ha desaparecido de los manuales y de la historia de España como si no hubiera existido. Precisamente porque es un referente de cristiandad. Doy fe que durante siglos los cristianos del norte, en Castilla, casi hasta el final de la Reconquista, invocaron la patria de los godos como un referente de cristiandad del que venían ellos y que había que recuperar. Yo he tratado este tema precisamente en una publicación que llevaba por título La pérdida de España, porque ese fue el concepto, el sentimiento con que aquellos españoles del siglo VIII recibieron la invasión musulmana. Denigrar aquella España y presentarla como casi inexistente o absolutamente desastrosa ha sido una labor de los últimos años que Fray Santiago ha venido también a demoler con esta obra, que desde luego se ha publicado en actas hace muy poco tiempo, ahora 2 meses, o febrero. Y bueno, pues digo, en la línea de siempre de Fray Santiago. Para acabar solamente unas palabras, es que creo que es muy importante en estos momentos en que se ha manipulado la historia y se sigue haciendo de una forma sistemática, se alcen voces desde el mundo académico, en este caso además que es también desde el mundo de la Iglesia, que pongan las cosas en su sitio, porque la historia al final no se puede manipular indefinidamente. Se hace y trae muy graves consecuencias, pero finalmente se impone.
y la verdad histórica es la que fue. Si hoy estamos aquí, en el corazón de España, en una abadía benedictina, es porque hubo una reconquista. Y esa reconquista, digo, se hizo a partir de ese sentimiento de los que la hicieron, de estar recuperando esa patria de los godos. Solo quería, por último, darle las gracias y a través de él a toda la comunidad benedictina, porque desde este lugar han seguido, como establecía la orden o la fundación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, rezando constantemente por España. Luego les debemos beneficios enormes que nosotros no somos ahora mismo en este mundo capaces de calcular. Muchas gracias por todo, Fray Santiago. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras, y resalto que tengo un afecto enorme hacia la persona de Alberto Bárcena y le agradezco. Para mí es un honor el hecho de que pueda haber sido el presentador de esta conferencia, y también espero ajustarme al tiempo, si no me das un aviso, y no dormirles, porque la verdad que he de reconocer que la he tenido que preparar con una cierta precipitación y espero no defraudar demasiado. Lo que quisiera yo tratar en esta conferencia, a partir de un librito, pero retrotrayéndome más en el tiempo, sería la lectura y el comentario de algunas cartas y textos de mártires, desde época romana hasta nuestros días. Generalmente son textos inmediatos al momento de su muerte y por lo tanto reflejan de la manera más clara, más nítida, el estado de su alma. Revelan el estado de ánimo ante el trance de una muerte dolorosa, que incluso las más de las veces es una muerte cruel, crudelísima, en ocasiones es realmente tremenda y estremecedora, como se ha ido viendo en bastantes de las conferencias, prácticamente en todas las conferencias que se han ido dando aquí, y que ha sido a cual más interesante de cada una de ellas. ¿Qué rasgos sobresalientes antes de leer algunas cartas que he seleccionado? He tenido que inclinarme por una selección porque serían muchísimos y abundantes los textos. Curiosamente tampoco he cogido ninguno del periodo medieval, que lo podía haber hecho a pesar de mi formación como medievalista. He dado un salto en el tiempo, como veremos, pero he hecho una selección. Y hay en todas ellas una serie de rasgos comunes que se van repitiendo entre unas o en ocasiones en todas. La primera, y esta está en todas, es la convicción ante el martirio. Se observa una firmeza enorme en la fe. Jamás renegar, sería lo que se podía decir del mártir que escribe. Hace una confesión explícita, clarísima, del nombre de Cristo, y antes que renegar de la fe, la muerte, aunque sea la muerte más cruel. Unido a esto, un anhelo de eternidad. En cartas de los años 30 de la persecución bajo la Segunda República en España, muchas veces encontramos la despedida hasta el cielo. En el cielo nos veremos. Y este tipo de despedida, o este mensaje, nos lo encontramos también, es que desde época romana, prácticamente en todos, es el anhelo de eternidad, la convicción del mártir, Dios me espera. Hay una pérdida del temor natural a la muerte. Se ha superado, puede haberlo habido en un primer momento, pero cuando llega el momento, Dios da la gracia. Y el mártir tiene la convicción de su salvación eterna precisamente por esta vía del martirio. Otro rasgo es la serenidad, la paz interior que se observa en aquel que escribe, en el mártir. También, y esto es una prueba de la naturalidad y la autenticidad de estos testimonios, es la gran sencillez en la exposición literaria. No hay florituras literarias, sale a la luz lo más profundo e íntimo con una enorme claridad expositiva. En muchas ocasiones se trata de cartas a familiares y por lo tanto no se está buscando un producto acabado literariamente. Todo esto refleja una simplicidad, no simpleza como defecto, sino simplicidad en grado de virtud. Y esa naturalidad, lo sobrenatural, se ha convertido en algo natural. Y el mártir está escribiendo desde la propia naturalidad y unida a la sobrenaturalidad que él está viviendo. Otro rasgo es, muchas son cartas de despedida. Hay una despedida afectiva a los familiares, pero serena. En ocasiones a las novias, a las esposas, les infunden paz, esperanza y alegría.
No estéis tristes, les dicen en muchas ocasiones. Hay mártires, hijos, que les dicen esto a sus padres: no estéis tristes, voy a ser mártir, estad alegres, qué honor tener un hijo mártir. Y les dan también recomendaciones para ser buenos cristianos. Hay un desprendimiento de todo lo terreno, incluso en el campo de la afectividad que estamos mencionando. La afectividad se vuelve sobrenatural. Ya no hay apegos, ni hay sentimentalismos superficiales. Hay palabras bonitas, palabras hermosas de amor, pero un amor que ya está mirando hacia lo eterno, que ya casi podríamos decir está labrándose desde el mismo cielo. Un amor puro y auténtico, de estilo celestial. Se encuentra en muchas de estas cartas también el perdón al enemigo. Incluso se reza por él y se pide por su salvación. Hay un sincero amor al enemigo, tomando las palabras de Cristo, de amar al enemigo y su actitud en la cruz hacia sus verdugos. En muchas encontramos, o en casi todas, la ofrenda de la propia vida por un gran fin. El mártir, ante el trance de la muerte, ofrece su vida, ofrece su sangre por un gran fin. Puede ser, en ocasiones, son todas estas causas y otras, en ocasiones es alguna especialmente. La salvación de los propios, la salvación de los enemigos también, el bien de la Iglesia, el triunfo de la fe católica, el bien de la patria y otras causas grandes que mueven al mártir también a ofrecer su vida. Y en fin también, y esto creo que es clave, hay siempre una identificación completa con Cristo en su pasión y en su muerte. El mártir se une a la pasión de Cristo, a la muerte de Cristo, como una muerte redentora, salvadora por todos los hombres. Vamos a ver primero tres testimonios de época romana. El primero, cronológicamente, de los tres que he seleccionado, lo voy a dejar para el final de los tres, porque es quizá el más estremecedor, que es una de las cartas de San Ignacio de Antioquía, que muere mártir hacia el año 110. Pero vamos a ver antes otros dos textos. Uno es de San Justino, que es el primer filósofo, se considera como el primer filósofo cristiano. Él procedía de la zona de Samaria, en Palestina, se formó en escuelas helenísticas y escribió unas apologías en defensa del cristianismo, muriendo mártir en el año 165. En una de estas apologías, que no es un texto inmediato a su muerte, es un tratadito de defensa de los cristianos, que nos habla de muchos aspectos de cómo vivían los primeros cristianos. Tiene algunas páginas, algunas palabras muy hermosas acerca de los mártires y animando a ello también. Vamos a seleccionar un texto en el que señala: decimos estas cosas por vosotros, se está refiriendo a las autoridades romanas, no por nosotros. Podéis comprenderlo así, porque en nuestra mano está el negar cuando somos acusados e interrogados sobre nuestra religión. Pero no queremos vivir encadenados a la mentira, es decir, preferimos manifestar nuestra fe que salvar nuestra vida. Lo que decía antes, jamás renegar de Cristo. Deseando en efecto una vida eterna y pura, nos encaminamos hacia la vida de Dios, Padre de todos y Artífice supremo, es decir, el anhelo de eternidad que señalábamos. Y nos apresuramos a confesar porque estamos convencidos y creemos que estos bienes pueden ser logrados por aquellos que con sus hechos probaron a Dios, que le habían seguido y que habían amado la morada de Dios, en que no hay ninguna cosa mala que nos rechace. Porque, para decirlo brevemente, estas son las cosas que esperamos, las mismas que de Cristo aprendimos y enseñamos a otros. Y después, como es propio de San Justino, y para demostrar además cómo la fe cristiana se armoniza muy bien con muchos elementos de la filosofía griega e incluso la supera, empieza a citar a Platón y a otros autores demostrando la superioridad del mensaje cristiano. Otro texto, que es un tratadito, una carta, es de San Cipriano de Cartago, obispo de Cartago, mártir. Hay unas dudas en torno al año de su martirio, pero vamos, es el año 257-258. Él vivió en las persecuciones. San Cipriano vivió bajo dos persecuciones de época romana, la de Decio y la de Valeriano, en la que murió mártir. Algunos de estos textos son de una o de otra, son varias cartas a los mártires, a los confesores, o tiene una exhortación al martirio. Él vivió una época en la que algunos de los
que eran perseguidos, cuando llegaba la hora de la verdad, retrocedían y renegaban de su fe, pero luego se arrepentían más adelante y entonces se planteó qué hacer, si admitirles, si no admitirles. Es lo que se conoció el problema de los lapsi, de los caídos en su fe, de los que habían decaído en su fe. Pero finalmente se optó por una postura de misericordia, y muchos de ellos en una segunda ocasión murieron realmente mártires. Paralelamente también a San Cipriano, o algo anterior también, hay algunos textos también, simplemente por citarlos, de Tertuliano y de Orígenes, dos que se les considera padres de la Iglesia, aunque no estuvieron en plena consonancia en la doctrina en todos los aspectos. Y Orígenes, de hecho, no murió propiamente mártir, pero sí a consecuencia de su encarcelamiento y de los sufrimientos que tuvo que padecer. De la carta a Sergio Rogaciano y a los otros confesores de la fe, que es la carta sexta de San Cipriano, podemos destacar un párrafo. Que en vuestros corazones y en vuestras almas ya no haya más que los preceptos divinos y las órdenes celestes que el Espíritu Santo nos ha insuflado siempre para soportar el sufrimiento. Que nadie tenga en su cabeza la muerte, sino la inmortalidad, ni el dolor pasajero, sino la gloria eterna, puesto que está escrito: preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus justos, el anhelo de eternidad. Él está exhortando a la eternidad a los mártires. Cuando la Sagrada Escritura habla de las torturas que consagran a los mártires de Dios y los santifican mediante la prueba misma del sufrimiento, dice: aunque a juicio de los hombres hayan sufrido torturas, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Y poquito más adelante dice: estáis llamados a juzgar y a reinar a los lados de Cristo nuestro Señor. El pensamiento de este futuro dichoso debe transportaros y haceros despreciar los suplicios presentes. El otro texto es la carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es obispo de esta ciudad del Asia Menor, en Oriente, y es autor de varias cartas en las que habla de la unidad de la Iglesia, del deber de los sacerdotes y los fieles de seguir a sus obispos, etc. Y tiene una carta a los cristianos de Roma cuando era llevado en barco para ser martirizado allí. En esta carta es donde emite una frase con la que se ha definido en muchas ocasiones uno de los rasgos del primado romano, del primado del Papa, que es que la Iglesia de Roma está puesta al frente de la caridad. Es la primera a la que preside en la caridad a todas las iglesias del orbe cristiano. Y es curioso porque esta carta es desgarradora en muchas ocasiones. San Ignacio tiene una fuerza aquí, una energía tremenda, y lo que está pidiendo es que le dejen ser mártir. Él lo que está viendo es que hay cristianos en Roma que tienen cercanía al poder, a la autoridad imperial, y que le podrían salvar de ser mártir, pero él lo que pide es: no, dejadme que sea mártir, no lo impidáis. Y además lo pide con unas palabras que realmente son estremecedoras, el grado de desprendimiento de San Ignacio que tiene ya. Dice, vamos a ir leyendo algunos párrafos. Las oraciones, hechas cada vez con mayor insistencia, me han obtenido de Dios la gracia de ver vuestros piadosos semblantes. Es decir, tiene un deseo de caridad de ver a los cristianos de Roma. He alcanzado más de lo que pedía. Encadenado, en efecto, por mi fe en Jesucristo, espero llegar a saludaros, si Dios quiere, y hacerme digno de llegar hasta el fin. Este llegar hasta el fin es llegar hasta el martirio, hasta la muerte. Temo que vuestro amor me perjudique. Porque a vosotros os es fácil hacer lo que queréis. A mí, sin embargo, me será difícil alcanzar a Dios si vosotros no me tenéis consideración. Él no está pidiendo que tengan compasión de decir: pobrecito, va a morir, vamos a salvarle. No. Lo que está pidiendo es: dejad que yo muera. No tengáis compasión de mí porque voy a morir. Tened compasión si es que no me dejáis que muera. No quiero en verdad que tratéis de complacer a los hombres, sino a Dios. Y así lo hacéis. En realidad no tendré jamás otra ocasión igual para llegar a Dios, más que esta, la del martirio. Ni vosotros de contribuir a obra mejor con solo no intervenir a mi favor, porque si vosotros no habláis, yo seré palabra de Dios. Pero si os dejáis llevar del amor por mi vida terrena, volveré a ser mero sonido. No intentéis prepararme cosa mejor que derramar mi sangre por Dios.
No pidáis para mí más que fortaleza interior y exterior, que tenga yo decisión, no meras palabras, que no solo me llame cristiano, sino que lo sea de verdad. Para él el mártir es cristiano de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra mártir significa testigo, él es el que va a testificar. Si actúo como cristiano, también puedo llamarme así y podré llamarme fiel entonces. Y tiene después un párrafo que es donde se han extraído algunas veces algunas de las frases más extraordinarias de San Ignacio. Estoy escribiendo a todas las iglesias y a todas os digo con franqueza que libremente voy a morir por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. El martirio es libre, es asumido libremente por él, voluntariamente. Os suplico que no me mostréis benevolencia intempestiva. Permitid que yo sea pasto de las fieras, porque de hecho murió, como aparece en este icono ruso, murió pasto de las fieras, como aparece en la muerte de los mártires en algunas películas como Quo Vadis o Constantino. Os suplico que no me mostréis benevolencia intempestiva. Permitid que yo sea pasto de las fieras, por medio de las cuales pueda llegar a Dios. Y aquí está la frase que muchas veces se ha seleccionado. Soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en limpio pan de Cristo. Más bien halagad a las fieras para que sean mi tumba sin dejar rastro de mi cuerpo y que después de mi muerte no sea gravoso a nadie. Seré verdadero discípulo de Jesucristo cuando el mundo no vea ya mi cuerpo. Rogad a Cristo por mí, que por tales instrumentos sea yo sacrificio para Dios. Mediante mis sufrimientos seré liberto de Jesucristo y libre resucitaré con él. Y un poco más adelante dice también que va ya preso, dice que lleva 10 leopardos, se está refiriendo, dice, es decir, un pelotón de soldados que cuanto mejor se los trata, peores se vuelven. Pero con sus malos tratos me voy haciendo discípulo, aunque no por eso estoy justificado. Es decir, para él el discípulo de verdadero de Jesucristo es el que se hace mártir. Pensemos en qué época estamos moviéndonos. Luego Santo Tomás Moro, que también lo veremos, matiza algunos de estos aspectos, pero también lo ve como admirable. Ojalá disfrute yo de las fieras que me tengan preparadas. Rezo para que estén listas contra mí. Y no era una muerte agradable, la de morir a bocados de los leones. Yo mismo voy a acariciarlas para que rápidamente me devoren, y no como algunos a quienes intimidadas no tocaron. Si ellas no quisieran atacarme a mí, que lo quiero, yo mismo las provocaría. Perdonadme, yo sé lo que me conviene. Por fin empiezo a ser discípulo. Que ninguna cosa, visible o invisible, me alucine y estorbe el camino para llegar felizmente a Jesucristo. Fuego, cruz, manadas de fieras, miembros mutilados, huesos quebrantados, miembros cortados, trituración de todo el cuerpo, crueles tormentos del diablo vengan sobre mí, con tal que yo llegue a Jesucristo. De nada me servirán los deleites del mundo ni los reinos de este siglo. Mejor para mí morir en Jesucristo que ser rey de la tierra. Y salto ya varios párrafos porque nos podríamos alargar mucho más con la carta de San Ignacio de Antioquía, que es realmente impresionante. Vamos a pasar vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos al siglo XVI. De Santo Tomás Moro he querido resaltar, ahí se han publicado bastantes textos, sobre todo en la editorial Rial, de la época de su muerte, incluso alguna biografía muy bien lograda de Vázquez de Prada, de Andrés Vázquez de Prada, Sir Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra. Hay una colección dedicada a él en la editorial Rial y luego en algunas otras editoriales también se han publicado varias obras de él. Una de ellas cuenta con libros como las cartas que escribió desde la Torre de Londres a su hija Margarita, principalmente en los años 1534 y 35, los años del martirio. Y se llaman Un hombre solo, cartas desde la torre. Al lado de estas también se han publicado el diálogo de la fortaleza contra la tribulación, que lo escribió también en la Torre de Londres.
y un tratadito que es una preciosidad que no pudo completar porque le quitaron, cuando estaba todavía redactándolo, cualquier instrumento para escribir, y es una meditación sobre la agonía de Cristo. Él en este momento ya lo que estaba era preparándose para la muerte, identificándose con Cristo en su agonía y en su pasión. Ya en el año 1522, cuando todavía estaba en buenos momentos de su prestigio, escribió un tratado sobre los novísimos que ha sido publicado en español como Piensa la muerte. Bueno, en alguna de estas cartas a su hija Margarita, él se lamenta de que su hija Margarita y su familia de repente han aceptado las proposiciones del rey Enrique VIII, por las que precisamente Santo Tomás Moro está encerrado en la Torre de Londres. Él se da cuenta de que lo han hecho para que así se le pueda liberar a él, pero él dice, no, para mí esto es una pena. Yo en estas condiciones no quiero salir de aquí. Yo no estoy buscando la muerte, pero yo no puedo renegar de Cristo, no puedo renegar de la Iglesia, no puedo aceptar lo que el rey en este momento está queriendo que yo asuma. Y reconviene a su hija sobre su postura. Queridísima hija, si durante largo tiempo no me hubiese mantenido firme y constante, pues tengo confianza en la misericordia divina, tu lamentable carta, le dice así a su hija, me habría avergonzado más que otras cosas terribles que en distintas ocasiones oiga contra mí. Ninguna de ellas me ha causado tanta pena y me ha llegado tan adentro como el ver que tú, mi amada hija, tratas de persuadirme de manera tan vehemente y lastimosa en un asunto en el que por respeto a mi propia alma he dado ya tajante respuesta. Es para mí congoja natural, más mortal que el oír mi propia sentencia de muerte, el veros a vosotros, a mi buen hijo tu marido, a ti mi hija buena, a mi buena esposa y a mis otros hijos y amigos inocentes en tanta desgracia y peligro. Está diciendo, porque estáis apartándoos de la fe de la Iglesia, os estáis apartando del Papa por aceptar las pretensiones del rey de Inglaterra, del rey Enrique VIII, a las que yo me niego a ceder. Porque en cuanto a mí, el miedo a la muerte, a Dios gracias, me lo van mitigando día a día el temor del infierno, la esperanza en el cielo y la pasión de Cristo. Y en otro texto le dice también en otra carta a su hija, creo que los que me han colocado aquí piensan haberme hecho gran daño, aunque te aseguro por mi fe, hija queridísima, que si no hubiera sido por mi mujer y por vosotros mis hijos, a quienes considero parte principal de mi carga, de mucho atrás me habría encerrado en cuarto tan estrecho como este y más estrecho aún. Pero habiendo venido aquí sin culpa, confío en que la bondad divina me librará de cuidados, compensando misericordiosamente el que me echéis de menos. Gracias a Dios, Meg, es el diminutivo a Margarita, Margaret, no existen motivos para pensar que me hallo en peor situación aquí que en mi propia casa, porque creo que Dios ha hecho de mí un niño mimado y me pone en su regazo y me mece. Y esto lo está diciendo con una presión tremenda en la Torre de Londres. Del Tratado de la Agonía de Cristo, resumiré algunos párrafos señalando que Santo Tomás Moro considera que aunque Cristo nos manda a tolerar la muerte si no puede ser evitada, antes que separarnos de él por miedo a la muerte, es decir, nunca renegar de él, dice, pero tampoco nos está pidiendo que busquemos nosotros la muerte, sino es, si ya no queda más remedio, aceptamos la muerte y la aceptamos con alegría, pero tampoco se trata de buscarla. Esto los mártires mozárabes españoles del siglo VIII y IX en ocasiones buscaron la muerte y él lo ve como algo admirable. No cita este caso concreto, o se podría aplicar el caso de San Ignacio también. Buscaron ellos mismos, hablando contra Mahoma en público, diciendo que era un impostor. Pero él dice, esto es admirable. Pero de por sí, Dios lo que nos pide es, si podemos no tener que morir, pues nos da la oportunidad. Ahora bien, si llega el momento en que hay que confesar la fe, no hay duda, no hay que echarse atrás. Ahí hay que aceptar la muerte y además aceptarla con alegría. Esto es lo que está insistiendo Santo Tomás Moro en varias de estas páginas, e incluso señala al final, él ve el miedo a la muerte, el temor a la muerte como algo natural al ser humano, pero que llegado el momento se puede sobrenaturalizar y vencer. El miedo a la muerte o a los tormentos nada tiene de culpa, sino más bien de pena. Es una aflicción de las que Cristo vino a padecer y no a escapar. Ni se ha de llamar cobardía al miedo y horror ante los suplicios,
él también señala que los mártires, aunque hayan tenido en un momento miedo a la muerte, cuando llega la hora de la verdad, la gracia de Dios se derrama sobre ellos, porque el martirio es realmente una gracia, y la afrontan con una valentía admirable, como hemos visto en el caso de San Ignacio. Sin embargo, huir por miedo a la tortura o a la misma muerte en una situación en la que es necesario luchar, o también abandonar toda esperanza de victoria y entregarse al enemigo, esto es sin duda un crimen grave en la disciplina militar. Y él lo compara con el soldado que obedece las órdenes de su capitán, en este caso Cristo, y aunque tenga la muerte delante, va hacia ella. En este tratadito vemos cómo él buscó su consuelo en la meditación de la agonía de Cristo. Y acerca de ella dice: la meditación sobre la agonía de Cristo produce un gran alivio en quienes tienen el corazón lleno de tribulaciones, porque para consolar al afligido, quiso dar a conocer nuestro Salvador en su bondad su propio dolor. Quien se vea totalmente abrumado por la ansiedad y el miedo que podría llegar a desesperar, contemple y medite constantemente esta agonía de Cristo, rumiándola en su cabeza. Aguas de poderoso consuelo beberá de esta fuente. Verá en efecto al pastor amoroso tomando sobre sus hombros la oveja debilucha, interpretando su mismo papel y manifestando sus propios sentimientos. Cristo pasó todo esto para que cualquiera que más tarde se sintiera así de anodado pudiera tomar ánimo y no pensar que es motivo para desesperar. Dentro del mismo siglo XVI vamos a ver otras cartas también de algunos mártires del Japón, de los que hubo una estupenda, magnífica conferencia de doña Pilar Gutiérrez Carreras hace algunos meses, aquí mismo. Y entre estos mártires hubo varios, algunos de ellos niños, uno de ellos, bueno, entre niño y adolescente con 15 años, Tomasito, Santo Tomás o Santo Tomé, que dejaron unas cartas preciosas. Vamos a seleccionar dos, una es de San Pablo Miki, un hermano jesuita, y todos los demás, Santo Tomás también era japonés, estaban los demás en el entorno de los franciscanos, en los que incidió especialmente la conferencia de doña Pilar Gutiérrez. Y recordemos que algunos de estos mártires eran españoles, pero las dos cartas seleccionadas son de mártires japoneses. Hay algún caso de algún niño de 12 años, Luisillo, como le llamaban, que es impresionante cómo él... los casos de los niños mártires son todavía más impresionantes, si cabe, que los de los adultos. Como él le ofrecieron, una de las autoridades japonesas, salvarse, y dijo que de ningún modo, que nunca renegar de Cristo y que él unido a sus franciscanos. E incluso preguntó cuál iba a ser la cruz donde iba a ser crucificado, y cuando se la dijeron se abrazó a ella y ahí murió, después amarrado, alanceado, y sus últimas palabras fueron Jesús y María. Pues hay una carta de uno de estos mártires, un terciario franciscano, San Buenaventura, también japonés, que él, solo voy a mencionarla, él lo que hace es, sabe que su padre está viviendo con otra señora, y lo que les está incidiendo a él y a ella es animándoles a vivir santamente, a abandonar su vida de pecado. San Pablo Miki tiene una carta también en la que dice al viceprovincial de la Compañía de Jesús: todos los 24, fueron 26 mártires en esta ocasión, en 1597 en Nagasaki, todos los 24 tenemos un mismo deseo, que es ante todo, todos tenemos un mismo deseo, que es, antes que nos pongan en la cruz, oír misa y recibir el Santísimo Sacramento a lo menos una vez. Está pidiendo que les lleven la comunión y intercede en este sentido. Y la carta de Santo Tomás, entre niño y adolescente ya de 15 años, dice lo siguiente. Eso es una carta dirigida a su madre despidiéndose, y se despide también de sus hermanos. Ayudado de la gracia del Señor escribo estos renglones. Los padres, con los demás que aquí vamos para ser crucificados en Nagasaki, somos por todos 24, como consta de la sentencia que va delante de nosotros escrita en una tabla. Podéis estar descansados acerca de mí y de mi padre, Miguel. Allá en el paraíso espero muy presto veros. Aunque carezcáis de padres, si con mucha devoción en la hora de la muerte tuviéredes grande contrición de vuestros pecados, y si reconociereis y os acordareis de los muchos beneficios de Jesucristo, os salvaréis. Y pensad que en este mundo
Todos han de acabar luego. Por tanto, trabajad por no perder la bienaventuranza eterna del paraíso. Aunque los hombres os impongan cualquier cosa, procurad tener paciencia y mucha caridad con todos. Es muy necesario que procuréis que mis dos hermanos, Mancio y Felipe, no vengan a manos de gentiles, para que no les toque a ellos también el martirio, o algo peor, que sería la apostasía. Yo os recomiendo a nuestro Señor, y vos dad mis encomiendas a todos los conocidos. Os recuerdo que tengáis grande contrición de vuestros pecados, porque esto solo es lo que importa. Es decir, les está exhortando a ser buenos cristianos, a arrepentirse. Adán, aunque pecó contra Dios, por la contrición y penitencia que hizo, se salvó. Y dentro del mismo continente asiático, pero saltando en el tiempo al siglo XIX, vamos a ver también la última exhortación de San Andrés Kim Taegong, un presbítero coreano, el primer sacerdote católico coreano. El primer misionero que llegó a Corea fue un español, un manchego, el padre Céspedes, en el siglo XVI-XVII, pero hasta el siglo XIX no hubo todavía sacerdotes indígenas ordenados. El primero fue San Andrés Kim Taegong, un hombre relativamente bastante joven cuando muere, y era de familia noble. Su padre fue también mártir, se formó en Macao, que era portugués, y se ordenó en China, en Shanghái, como pronuncian allí. Fue canonizado en 1984 por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ya con otros 103 mártires de Corea. De él cabría resaltar de la última exhortación algunos párrafos de esta. Hermanos muy amados, tened esto presente. Aquí va a decir una verdad como una casa que se ha repetido siempre, incluso cuando aquí sufrimos cierta persecución. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos. Con su pasión fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de tribulaciones. También ahora, durante 50 o 60 años, desde que la Santa Iglesia penetró en nuestra Corea, los fieles han sufrido persecución y aún hoy mismo se recrudece, de tal manera que muchos compañeros en la fe, entre los cuales yo mismo, están encarcelados, como también vosotros os halláis en plena tribulación. Si todos formamos un solo cuerpo, ¿cómo nos sentiremos una profunda tristeza? Se refiere a la separación y a la persecución de la Iglesia, pero enseguida les infunde ánimo. No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más pequeño cabello de nuestra cabeza y con su omnisciencia lo cuida. ¿Cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que como una decisión del Señor o como un premio o castigo suyo? Buscad la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el jefe celestial, y venced al demonio de este mundo, que ha sido ya vencido por Cristo. No olvidéis el amor fraterno, ayudaos mutuamente y perseverad hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga cesar la tribulación. Y vamos a pasar al siglo XIX, donde he invertido el orden cronológico, un poco como hice con el caso de San Ignacio, para acabar refiriéndome a algunos de nuestros mártires, de los mártires españoles. Y aunque cronológicamente los primeros, voy a fijarme en tres casos: una mártir de la Alemania nacionalsocialista, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, dos mártires cristeros, que cronológicamente serían los primeros, pero los voy a poner previamente a los españoles por la cercanía que existió realmente entre la persecución religiosa en el México, dominado por la masonería del PRI, y en España durante la Segunda República. Hago por eso esta alteración en el orden. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, yo creo que es bastante bien conocida. Es una santa que se ha puesto de relieve en muchas ocasiones en años recientes, una santa por la que Juan Pablo II tenía una gran estima. Como todos saben, ella era de origen judío. Luego abandonó la fe judía
y pasó a una época de agnosticismo, ateísmo, hasta que estudió filosofía con uno de los grandes filósofos del siglo XX, Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Ella siguió sus huellas y fue teniendo un descubrimiento de la fe católica hasta el grado de que la abrazó, profundizó cada vez más en la filosofía y en la teología de Santo Tomás de Aquino, pudo destacar realmente como una gran metafísica de línea tomista, ya en el mismo Carmelo. Una de sus obras últimas se publicaría después, ser finito y ser eterno, y abrazó la vida carmelitana, admirada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y tuvo también una impronta benedictina muy fuerte, como lo revela el nombre que adoptó, por su relación con los benedictinos de la abadía de Boiron. Bueno, pues Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que finalmente murió en el campo de concentración de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis, tuvo que salir de Alemania para evitar problemas tanto a su familia como a su propia comunidad de carmelitas. Por cierto, que cuando abandonó la fe judía y más aún cuando abrazó la fe católica, esto produjo un gran dolor a su madre, y en la familia casi le dieron de lado en muchas ocasiones. Incluso la familia sintió como más vergüenza, no tanto ya que abandonara la fe judía y se hiciera atea, medio entre agnóstica y atea, como que luego abrazara la fe católica. Esto era lo peor para la familia de Edith Stein. Bueno, pues en el Carmelo de Alemania quiso evitar los problemas que podía conllevar su presencia, y era un personaje muy conocido a pesar de estar retirada en el Carmelo. Era un personaje muy conocido en Alemania, se le había retirado de la docencia cuando los nazis retiraron a todos los judíos de la docencia por considerarlos peligrosos en su influencia sobre lo que consideraban que debía ser la formación alemana, y retirada en Holanda redactó un Nuevo Testamento del que yo creo que debemos destacar varios aspectos. Un testamento previo a su detención y envío a Auschwitz. Agradezco de todo corazón a mis queridas superioras y a todas las queridas hermanas el amor con que me han acogido y todo lo bueno que se me dio en esta casa, porque ella sabe que la han acogido allí. Ella huyó a Holanda cuando todavía no estaba ocupada por la Alemania nacionalsocialista. Cuando se produjo la invasión alemana, se encontró con el problema de nuevo. Desde ahora acepto con alegría y con absoluta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios ha preparado para mí. Aquí hay una aceptación de la muerte, pero prácticamente, y lo vamos a ver, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, no solo está aceptando la muerte, sino que va a hacer una inmolación de su vida, y esto normalmente cuando sucede con aceptación de un director espiritual, el Señor lo toma, lo recoge. Pido al Señor que acepte mi vida y también mi muerte en honor y gloria suyas, por todas las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús y de María, por la Santa Iglesia, y especialmente por el mantenimiento, santificación y perfección de nuestra Santa Orden, en particular por los conventos carmelitas de Colonia, que era el suyo de origen, y Echt, el de Holanda. En expiación por la falta de fe del pueblo judío, ofrece su vida por la conversión al cristianismo, al catolicismo, de su propio pueblo judío, y para que el Señor sea acogido por los suyos, para que venga a nosotros su reino de gloria, por la salvación de Alemania y la paz en el mundo. Fijémonos en este aspecto del patriotismo alemán de Edith Stein, que lo vivió durante toda su vida, y que realmente supone un reproche también a los nazis, que se consideraban los únicos y auténticos alemanes. Ella ofrece su vida por la salvación de Alemania, que además sabe que está en malas manos, como lo señaló el Papa Pío XI, y lo había visto claramente el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, que fue el que propiamente motivó la redacción de la encíclica Mit brennender Sorge de Pío XI, condenando el nacionalsocialismo alemán, sobre todo por su paganismo y su neopaganismo y su racismo y su anticristianismo, a veces oculto, a veces más claro. Finalmente,
ofrezco mi vida por todos mis seres queridos, vivos y muertos, y todos aquellos que Dios me dio. Que ninguno de ellos tome el camino de la perdición. Viernes de la octava de Corpus Christi, 9 de junio de 1939, en el 7º día de mis ejercicios espirituales, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, de la Orden del Carmen Descalzo. Vamos a ver dos casos de México, del México de las guerras cristeras de los años 20, que tanta influencia tuvieron entre algunos combatientes españoles, sobre todo entre los requetés. Se difundió una novela procedente del México cristero, Héctor, y se señaló un paralelo muy grande entre los dos por ese deseo de morir por Cristo Rey y luchar por Cristo Rey, acogiendo lo que había sido también la encíclica Quas Primas del gran Papa que fue Pío XI. Hay una relación realmente muy estrecha entre la Vendée, el movimiento de la Vendée francés del siglo XVIII contra la Revolución Francesa, y luego, dando un salto en el tiempo, el caso de los cristeros mexicanos y los requetés españoles. San José María Robles, que fundó incluso un pequeño instituto de religiosas, las Víctimas del Corazón Eucarístico de Jesús. Destacó, entre otros aspectos, por su predilección por los niños, su catequesis entre ellos, la labor caritativa también en un hospital que tenía en su parroquia, que estaba prácticamente abandonado, y él lo levantó, y por su carácter franco, alegre, afable, lleno de bondad, de simpatía. Era un hombre dado a las bromas, y redactó un testamento en el que dice, entre otras cosas, lo siguiente: mi vida por parte de Dios fue singular misericordia, predilección, así como de mi parte solo fue ingratitud. De Dios lo he recibido todo y a Él nunca le he dado más que ingratitud. Pero cantaré, Dios mío, eternamente tus misericordias. Esto es previo a su muerte. Entre tanto, recibe mis lágrimas de inmenso dolor y mis ansias de satisfacerte, no negándote, mi Dios, nada, nada. Mi muerte, como te plazca, la acepto y te corresponde. Para nadie guardo ni una chispita de mala voluntad. Nada tengo que perdonar, pero sí mucho de que pedir perdón. Está incluyendo aquí a sus enemigos, a los que le van a dar muerte. Y humildemente lo pido así a mi familia, como a mis hijas víctimas, se refiere al pequeño instituto que fundó, a las pequeñitas víctimas de Jesús, a mis superiores, a mis amigos y enemigos, a todos a quienes de cualquier manera hubiese ofendido. En tus manos, Jesús mío, encomiendo mi alma. En tus manos, Virgen y Madre María, encomiendo mi alma. Vuele mi alma, desprendida ya de toda criatura, al cielo, y mi cuerpo espere la resurrección de la carne. 12 de enero de 1927. Presbítero José María Robles, esclavito de María. Escrito esto con su propia sangre. Fue sacrificado el 26 de julio de 1927. Por cierto, que en el testamento para sus hijas víctimas del corazón eucarístico de Jesús decía que él no era el fundador realmente, que el fundador era Jesucristo, que solo a Dios le dieran gloria, que de él no se preocuparan, y determinó que su tumba fuera lo más sencilla y austera posible, y así se hizo. El otro texto que vamos a resaltar es el de un niño, entre niño y ya pasando a la adolescencia, que es el beato José Sánchez del Río. Es uno de los martirios más estremecedores de la persecución en México, que ha sido llevado a la pantalla en la película Cristiada, como señaló muy bien don Carlos Gregorio en su momento cuando dio la charla la conferencia sobre los mártires cristeros. Se ha trastocado un poquito en la película algún elemento para enlazar el argumento y a los protagonistas, pero en cualquier caso es impresionante este caso y viene bastante bien reflejado en la película. Ya digo, estaba entre niño y la adolescencia, 14 años, todavía no tenía cumplidos los 15. Él quiso ir a luchar con los cristeros, como sus hermanos mayores. Era una familia sencilla, de varios hermanos, más bien pobre, humilde, como eran muchos de los cristeros,
y su madre pues no quería que fuera. Finalmente le dio el permiso, escribió a los jefes del ejército cristero y bueno, pues ellos le decían, está muy bien que quiera, está, pero bueno, fue más o menos como ayudante, y cuando iba de camino lo capturaron y los soldados federales le hicieron prisionero, le mandaron a la presencia del general Guerrero, que le trató de acercar para ellos y le dijo, él reconoció sus virtudes, eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Y él lo que respondió fue, jamás, jamás, primero muerto, yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Entonces el general se molestó muchísimo, ordenó que lo encerraran y que se le fusilase a un chico de 14 años. Lo encerraron en una capilla en la que él sufrió enormemente al ver que aquello lo habían convertido en unas caballerizas, como sucedía también en la Rusia soviética y en la España dominada por el Frente Popular. Y esto era algo que a él le causaba un dolor tremendo. Y escribió unas cartas a su madre y a su tía que son realmente estremecedoras, del lunes 6 de febrero del 1928 y del 10 de febrero de 1928. Cotija, Michoacán, febrero, lunes 6 de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Más que en combate, iba él hacia el ejército, pero no llegó a combatir. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. A él intentaron que renegase de la fe. Dijo que jamás. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes diles a mis dos otros hermanos que sigan el ejemplo que su hermano el más chico les dejó, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir deseaba. Y en la carta a su tía le dice, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 se llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribirle a María. Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez y creo que no se negará a venir. Salúdame a todos, y tú recíbeme como siempre y por último el corazón de tu sobrino, que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, y Santa María de Guadalupe. José Sánchez del Río, que murió en defensa de su fe. No dejes de venir a Dios. El martirio fue tremendo. Cavaron la tumba, le llevaron junto a ella, le hicieron caminar a ella después de desollarle los pies para que el dolor fuera tremendo. Intentaron en el último momento que renegara de la fe y él dijo que jamás. Murió con un viva Cristo Rey en sus labios. ¿Qué le decimos a tu mamá?, le preguntó uno de los soldados, y dijo que nos veremos en el cielo. Viva Cristo Rey. Y en ese en sus últimos Viva Cristo Rey fue donde le acribillaron y luego lo enterraron ahí. Es uno de los santos mártires cristeros que más devoción está suscitando en estos tiempos en México. Vamos a ver algunos casos. Ha sido el de los mártires claretianos de Barbastro, un auténtico holocausto de esta congregación en la película Un Dios prohibido. Hay algunos de ellos que tenían escritos ya incluso desde el año 31, como el beato Luis Mas Ferrer, preparándose para la muerte, diciendo que no se sabía lo que podía venir. Esto era en 1931, cuando empezaba la persecución religiosa. No empezó en el 36, empezó realmente en el 31 y ya sobre todo a partir del 34. Y entre otros aspectos decía, esto unos años antes de morir, decía: nuestra muerte será el noble trofeo de nuestra victoria, y nuestra sangre ardorosa vertida a nuestro lado pregonará a todos los vientos la derrota completa de nuestros enemigos. Yo por mi parte he determinado y prometido llevar siempre y en cualquier parte sobre mi pecho la consagración de mí mismo a mi dulce madre, firmada con mi sangre, y no permitiré jamás que nadie me la quite. Algunos de ellos llegaron a escribir donde podían.
En ocasiones se descubrieron después, en parte por dos claretianos argentinos que pudieron, al ser extranjeros, les dejaron marchar. En taburetes, en la parte detrás de los taburetes, algunos escribieron allí mensajes para familiares o para la congregación, la ofrenda de su vida. Paralelepípedos, por ejemplo, también en pequeñas tablillas donde podían escribir. En esta hay una despedida muy bonita también a los obreros que les iban a martirizar, que eran principalmente de la FAI, anarquistas. Obreros, los mártires morimos amándoos y perdonándoos, y muchos de nosotros hemos ofrecido a Dios nuestras vidas por vuestra salvación. Cosas como estas les decían. Alguno relata cómo fue sucediendo todo, cómo habían matado primero al obispo, a otros compañeros, y fue muy bonita la ofrenda también en la que escribieron todos para llevarla a la congregación a Roma por medio de estos dos religiosos argentinos. En ella cada uno firmaba con una ofrenda o con aquello que más le inspiraba el ánimo. Viva Cristo Rey, viva la congregación mártir, viva España católica, viva el reinado social de Jesucristo obrero, viva el corazón de María, viva el beato Padre Claret, entonces era beato todavía, vivan los mártires, viva el obrerismo católico, viva Jesucristo Rey, viva Cristo Rey, Señor, perdónales, vivan Cristo y el corazón de María, viva Barmastro católico, viva Cataluña católica, viva el Inmaculado Corazón de María, mi sangre, Jesús mío, por Dios y por las almas, gracias y gloria a Dios por todas las cosas, por Dios luchar hasta morir, etcétera, etcétera. Y las tres últimas cartas que voy a resaltar, algunos párrafos de ellos. Una, evidentemente, tenía que traer a un benedictino. Es el beato Aurelio Boix Cosials, un monje de 21 años que, habiendo acabado de hacer su profesión solemne, escribió antes del martirio esta carta a sus padres, de las que entresaco algunos párrafos. A 9 de agosto de 1936, a sus padres y hermanos. Escribió otras más también a antiguos profesores suyos del Colegio de San Anselmo de Roma. Si esta carta llega a sus manos, el portador de la misma les trata de usted. Se les enterará de todo el proceso. Yo me limito a unas líneas. Hace 18 días que estamos casi todos los del Puello detenidos en esta prisión. Quiero declarar unas palabras a los seres que han fusilado ya unas 60 personas, esta noche pasada el señor obispo. Conservo hasta el presente toda la serenidad de mi carácter. Más aún, miro con simpatía el trance que se me acerca. Considero una gracia especialísima dar mi vida en holocausto por una causa tan sagrada, por el único delito de ser religioso. Si Dios tiene a bien considerarme digno de tan gran merced, alégrense también ustedes, mis amadísimos padres y hermano, que a ustedes les cabe la gloria de tener un hijo y hermano mártir de su fe. La única pena que tengo, humanamente hablando, es no poder darles mi último beso. No les olvido y me atormenta al pensar las inquietudes que ustedes sufren por mí. Ánimo, mis amadísimos padres y hermano. Al lado de su aflicción surgirá siempre la gloria de las causas que motivaron mi muerte. Rueguen por mí, voy a mejor vida. Padre mío amado, le dirigí unas palabras. Madre idolatrada, yo me alegro solo al pensar la dignidad a que Dios quiere elevarla, haciéndola madre de un mártir. Al recuerdo de mi muerte acompañará siempre esta gran idea, un hijo muerto, pero mártir de la religión. Que Dios no pueda imputarme más crimen que el que los hombres me imputan, ser discípulo de Jesucristo. Madre mía muy querida, a Dios hasta la eternidad, qué feliz soy. Salto otros párrafos por no alargar más. Y vamos a ver dos chicos jóvenes, dos seglares también de 21, 20 años. Uno es el beato Bartolomé Blanco, un joven sindicalista del sindicalismo católico, un simple trabajador que fue martirizado en el año 36. Él tiene dos cartas que son una preciosidad. Una primera en la que pide el perdón, la actitud de perdón hacia sus enemigos. Queridos tíos y primos, me llevan a Jaén, que es donde murió mártir. Mi última voluntad es que nunca guardéis rencor a quienes creáis culpables de lo que os parece mi mal. Y digo así,
porque el verdadero culpable soy yo con mis pecados, que me hacen reo de estos sacrificios. Bendecid a Dios, que me proporciona estas ocasiones formidables de purificar el alma. Os encomiendo que venguéis mi muerte con la venganza más cristiana. ¿Y cuál es? Haciendo todo el bien que podáis por quienes creáis causa de proporcionarme una vida mejor. O sea, el perdón para sus enemigos es su venganza, el perdón y el amor a sus enemigos. Yo los perdono de todo corazón y pido a Dios que los perdone y los salve hasta la eternidad. Allí nos veremos gracias a la divina misericordia. A su novia le decía: tu recuerdo me acompañará a la tumba. Mientras haya latido en mí un corazón, este palpitará de cariño por mí. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos en Él. Por eso, aunque en mis últimos días no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Al condenarme por defender siempre los altos ideales de la religión, patria y familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa: que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo por toda la eternidad, donde nadie nos separará. Hasta entonces, pues, maruja de mi alma. Y si cabe, un caso aún de mayor desprendimiento todavía, pero vamos, este es absoluto, lo que le está pidiendo es que se ocupe de la salvación de su alma, es el del último mártir al que me voy a referir. Unas cartas que llegaron a las manos de Pío XII, llevadas desde España y con las que el Papa lloró, que son las del beato Francisco Castelló Aleu, quizá uno de los mártires más conocidos de nuestra guerra. Podría destacar varias, pero en todas lo que dice es su alegría de ser mártir. Ofrezco a Dios los sufrimientos de esta hora. No quiero en modo alguno que lloréis por mí, les está diciendo a sus hermanas y a su tía. Es lo único que os pido. Estoy muy contento. Os dejo con pena a vosotras, a quienes tanto he amado, pero ofrezco a Dios este afecto y todos los lazos que me retendrían en este mundo. Teresina, le dice a su hermana, sé valiente, no llores por mí. Soy yo quien ha tenido una inmensa suerte que no sé cómo agradecer a Dios. Está diciendo, hablando de su martirio. Pero la carta a su novia, Mariona, es impresionante porque se desprende hasta el grado de lo siguiente. Él ya está mirando solo para el cielo. Con esto voy a concluir. Querida Mariona, nuestras vidas se unieron y Dios ha querido separarlas. A Él le ofrezco con toda la intensidad posible el amor que te profeso, mi amor intenso, puro y sincero. Siento tu desgracia, no la mía. Siéntete orgullosa. 2 hermanos y tu prometido, pobre Mariona. 3 allegados a ella, 2 hermanos y él, mueren mártires. Me está sucediendo algo extraño. No puedo sentir pena alguna por mi suerte. Una alegría interna, intensa, fuerte me invade por completo. Querría hacerte una carta triste de despedida, pero no puedo. Estoy todo envuelto de ideas alegres como un presentimiento de gloria. Querría hablarte de lo mucho que te habría querido, de las ternuras que tenía reservadas para ti, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí todo es secundario. Voy a dar un gran paso. Una cosa quiero decirte. Mira el grado de desprendimiento, cómo mira desde el cielo ya. Si puedes, cásate, le dice a su novia. Si puedes, cásate. Desde el cielo yo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores por mí. Siéntete orgullosa de mí. Te quiero. No tengo tiempo para nada más, Francisco. Este es el testamento de los mártires. Yo creo que hay una línea de continuidad realmente impresionante desde la época de Roma hasta hoy, los mismos rasgos, y a cual pues muchas veces es el testimonio más impresionante del que siempre tendremos que aprender. No me alargo más, que ya me he extendido más de lo que